Asiento y los invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Estamos terminando ya el Sermón del Monte. Nos quedan nada más dos predicaciones, la de hoy y la de la semana que viene, si Dios quiere. Estamos llegando al final ya, estamos llegando a la parte más práctica. Bueno, todo el Sermón del Monte es práctico, ¿va? Más bien estamos llegando a la aplicación, a la conclusión que Jesucristo da del Sermón del Monte. Y hoy vamos a ver dos temas que están relacionados, dos temas que a lo mejor de primera instancia parecerían como un poquito desconectados, pero de hecho están bastante relacionados. Uno de ellos es cuando Jesucristo nos enseña sobre la diferencia entre los dos caminos, ¿verdad? El camino angosto y el camino ancho. La puerta angosta y la puerta ancha. Y también vamos a ver sobre los falsos maestros, sobre cómo identificar a los falsos profetas, a los falsos maestros. Entonces, pensando un poquito en ese tema de los falsos profetas, que ahorita lo vamos a ver más a fondo, yo tengo que admitir que yo no soy muy bueno para identificar a los árboles. Conozco algunos árboles, pero son árboles que pues ya poco a poco he visto, ¿no? Conozco el árbol de manzanos, creo que ya puedo reconocer un árbol de mangos. Obviamente estamos rodeados aquí, ¿verdad? Pero sí, o sea, yo les digo, yo estoy admitiendo mi ignorancia en cuanto a los árboles, porque si yo hubiera llegado aquí y hubiera visto estos árboles y no hubiera visto un mango, tú me preguntas, oye, ¿qué tipo de árbol es ese? Y yo te diría, pues, ¿quién sabe? No sé, ¿verdad? Eso es mi ignorancia, ¿verdad? Pero una persona que no conoce árboles, aunque no conozca así nada de árboles como yo, si llegas aquí en mayo, no hay forma de confundir estos árboles, ¿verdad? No hay forma de decir, pues yo creo que es un árbol de manzanas, no hay forma de decir, pues a lo mejor es de papayas, ¿no? Y eso también demuestra mi ignorancia. No sabía en dónde crecían las papayas, ahora sí ya sé, ¿verdad? No sabía que los árboles de mango eran tan grandes o podían crecer tanto. Pero el punto es que cuando tú ves el fruto de un árbol, no hay forma de que te confundas. Es muy obvio, es muy claro, es muy evidente. De hecho, imagínate por un momento que tú llegas y de repente ves que este árbol de aquí atrás tiene manzanas. ¿Qué dirías? ¿Pasó un milagro? ¿O qué está pasando, verdad? ¿Alguien vino y lo cambió en la noche? No se puede, ¿verdad? Es imposible que un árbol de cierto fruto, o que un árbol, por ejemplo, de mangos, dé un tipo diferente de fruto. Entonces, esto lo menciono porque esto es precisamente lo que Jesucristo nos va a decir sobre cómo identificar a los falsos profetas. Él claramente dice, por sus frutos los conoceréis. Ok, entonces vamos para allá, pero primero tenemos que ver su enseñanza sobre los dos caminos. Entonces, si tienen sus Biblias ahí en Mateo capítulo 7, vamos a leer el versículo, comenzando en el versículo 13. Y dice así, esta es una exhortación de Jesucristo, esto es algo que Jesucristo te está pidiendo a ti que hagas. Dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces aquí está la primera instrucción de Jesucristo, ya concluyendo el Sermón del Monte. Ya nos dio muchísimas enseñanzas, pero ahora está concluyendo, y su conclusión es esta: entra por la puerta estrecha, ve por la senda angosta, ten cuidado con la puerta ancha, con la senda amplia, no vayas por ese camino, más bien ve por el camino que es más estrecho y entra por la puerta que es más angosta. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesucristo aquí? Bueno, en contexto nos está diciendo todo esto que les enseñé, todo esto que les acabo de enseñar sobre cómo orar, sobre qué tipo de justicia deben de practicar, sobre su carácter, de que deben de ser humildes, mansos, de que deben de desear la justicia. Todo eso es el camino estrecho. Todo eso es la puerta angosta.
Y les está diciendo, caminen ese camino que les acabo de enseñar. Caminen en ese camino. Pero vamos a ver algunas implicaciones sobre estos caminos. Lo primero que quiero que veamos es que estos caminos tienen diferente tamaño, ¿verdad? Diferente ancho. Y el camino al que Jesucristo nos está invitando a caminar es un camino angosto, es un camino estrecho. Y a lo mejor una implicación de esto podría ser que no es un camino muy atractivo o muy popular a primera instancia. O sea, si tú te pones a ver el Sermón del Monte, todos los mandamientos que está dando Jesucristo, las verdades que Jesucristo está predicando son radicales, son fuertes, son importantes, pero no son fáciles. Recuerda, ¿no? Jesucristo les dijo, si su justicia no supera la de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Tienen que ser perfectos, como su Padre en el cielo es perfecto. Obviamente ese es un camino angosto, ¿verdad? No todo el mundo se quiere meter a ese camino. Es un camino angosto, es un camino a lo mejor poco popular, especialmente en el mundo en el que vivimos. Hay mucha gente que rechaza ese camino. Hay mucha gente que dice, no, yo prefiero ir por un camino más fácil, un camino más amplio, un camino no tan exclusivo. Hay muchas personas que dicen, ¿cómo puedes decir que la salvación es únicamente por medio de la fe en Jesucristo? ¿Me estás diciendo que las personas que creen en Dios pero no creen en Jesucristo se van a perder? ¿Me estás diciendo que las personas que se portan bien, que viven una vida moral, una vida recta, pero no creen en Jesucristo se van a perder? ¿Me estás diciendo que las personas que viven en una isla remota, que nunca han escuchado el nombre de Jesucristo, se van a perder? Y obviamente esas son preguntas complicadas. Pero lo que Jesucristo está diciendo, y lo dice en Juan, ¿verdad? Cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, este es un camino angosto, es un camino difícil, es un camino poco popular, es un camino exclusivo. Es una puerta angosta, estrecha. Y el mundo, muchas personas del mundo, los incrédulos, prefieren vivir sus vidas tranquilos, prefieren practicar su propia justicia, prefieren mentir, prefieren hacer trampa, prefieren trabajar por sus propios medios y tratar de justificarse con su propia justicia. Pero aquí Jesucristo nos está invitando a andar por este camino, a caminar este camino angosto que Él nos está marcando aquí en el Sermón del Monte. Ahora, otra cosa que observar aquí de estos caminos es que tienen un fin distinto. Fíjate, dice, entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva, ¿a dónde? A la perdición. A la perdición. Y es interesante que lo traduce así de esta forma la versión que yo estoy leyendo. A lo mejor tú tienes otra traducción, pero esta palabra literalmente significa destrucción. Está diciendo, el camino ancho, la senda amplia, la puerta ancha, llevan a la destrucción. Llevan al castigo de Dios. Llevan al juicio de Dios. Llevan a la muerte eterna. A lo mejor será un camino más fácil, más amplio, más recorrido. A lo mejor será un camino donde tú puedes hacer lo que tú quieras, lo que se te da la gana. Pero su fin es un camino de destrucción, es un camino de perdición. Y tristemente muchas personas hoy en día viven como si esta vida fuera lo único que importa. Pero no se dan cuenta que el camino en el que están andando los está llevando a la destrucción. Los está llevando al castigo. Los está llevando a la muerte. Pero fíjate el contraste. Dice, en el versículo 14 dice, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino estrecho, aunque sí es complicado, es de obediencia a Dios, es de negarse a sí mismo, es de tomar tu cruz y seguir a Cristo cada día. Aunque sí es un camino estrecho, es una puerta estrecha, este camino lleva a la vida. Este camino lleva a la recompensa, a estar
toda la eternidad con Dios. Este camino, por medio de este camino, Jesucristo te regala la vida eterna. Y puedes estar con Él por toda la eternidad, disfrutando su creación nueva, su cielo nuevo, tierra nueva, disfrutando con todas las miles de personas, millones de personas que han escogido este camino. Y ahí nada más un par de aclaraciones que quiero dar. Una es que el hecho de que es un camino angosto y el hecho de que Jesucristo mismo dice pocos son los que la hallan, no necesariamente está diciendo que va a haber muy poquitas personas en la eternidad. Yo creo que más que nada es un asunto de perspectiva. Si tú ves hoy en día aquí en Puerto Escondido, a lo mejor dirías, no, pues sí es cierto, somos poquitos. Pero si tú ves a lo largo de la historia y piensas en todas las personas que han andado por este camino angosto a lo largo de la historia, desde los 12 discípulos hasta hoy, ¿cuántas personas crees que va a haber en la eternidad con Dios? Millones, ¿verdad? Incontables. Así es como Juan habla sobre ellos en el libro de Apocalipsis, donde dice que vio multitudes, miriadas de personas de toda lengua, tribu y nación. Entonces, sí es un camino angosto, sí, en perspectiva, sí son pocos los que lo hallan. En esta vida te vas a sentir rodeado muchas veces por personas que odian este camino, pero también es un camino que muchos ya han transitado antes que tú. Y es un camino que muchos están transitando ahorita mismo. Nos tenemos a nosotros como hermanos, como hermanas, y estamos andando por este camino juntos. Nos podemos animar, nos podemos echar la mano. Si uno se tropieza, el otro viene y lo levanta. Ahora, otro punto aquí sobre esto. Y esto es muy importante. Es una implicación de esto. La implicación es que solamente hay dos caminos. Es muy obvio, ¿verdad? Solamente hay dos caminos. Pero lo menciono porque una de las mentiras más exitosas de Satanás es hacerte creer que hay un tercer camino. Es hacerte creer que hay un camino de neutralidad, ¿verdad? Donde a lo mejor te dicen, no tienes que escoger ahorita. A lo mejor más adelante va a haber una división en el camino y ya, y tú puedes escoger el camino angosto. No, o sea, la mentira es decir, todavía tienes tiempo, no te apures. No te apures, ahorita tú andas en un camino neutral, no haces nada malo, no le haces daño a nadie, tú vives tu vida tranquilo, no eres un adorador de Satanás ni nada, ¿verdad? Tú eres una persona normal, común y corriente. Pero eso es la mentira. La mentira es que hay un tercer camino, hay un camino neutral, pero la verdad es que únicamente hay dos caminos. Y si no estás en el camino angosto de la obediencia a Jesucristo, de justicia, de santidad, de vivir en obediencia a Él, entonces las malas noticias es que estás en el camino que lleva a la perdición. Vas derechito, y perdonen que lo diga así de fuerte, pero vas derechito al infierno si estás en ese camino amplio. No caigas en la trampa y en la mentira de que hay un tercer camino que es neutral y vas a tener tiempo de escoger el bueno más adelante. Más bien ahorita sal del camino amplio, del camino de desobediencia, y pídele a Jesucristo que te ayude a entrar al camino correcto. Lee el Sermón del Monte, lee las enseñanzas de Jesucristo y métete a ese camino que te va a llevar a la vida. Y ahora, una última aclaración aquí antes de pasar a lo de los falsos maestros. Es muy importante aclarar que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación es algo que Él te da por medio de la justicia de Cristo, ¿verdad? O sea, esta aclaración es importante porque no quiero que pensemos que si yo me porto bien, entonces a Dios no le queda de otra más que salvarme, ¿verdad? Como que le podemos, si vamos por el buen camino, si nos portamos bien, si obedecemos los mandamientos, entonces le torcemos el brazo a Dios y dice, bueno, te salvo. No, ¿verdad? Sabemos que Dios nos da la salvación por su gracia, por su misericordia. Es un regalo de Él.
Además sabemos que nuestra justicia no es una justicia que nosotros ganamos, sino que es una justicia que Cristo nos regala. Es la justicia de Jesucristo, es la obediencia de Jesucristo, es la perfección, la santidad de Jesucristo, y Él te la regala a ti cuando tú pones tu fe en Él. Pero la parte que es necesario aclarar es que una vez que ya recibiste la justicia de Jesucristo, demuestras que has sido justificado al andar por el camino de justicia. No puedes ir caminando felizmente por el camino ancho diciendo que Jesucristo ya te justificó. Es una incongruencia, es imposible. Si Jesucristo ya te justificó, si ya recibiste la salvación, entonces vas a caminar por el camino angosto de obediencia a Dios, de santidad a Él, no para forzar a Dios a que te salve, sino más bien porque Dios te salvó. Pero si andas en el camino ancho, en pecado, en desobediencia, nosotros que no conocemos tu corazón, sí podemos ver el fruto, y por lo tanto tenemos que decir, pues esa persona no parece haber recibido la justificación gratuita que Dios ofrece. Y esto nos lleva al siguiente punto, a la siguiente aplicación. Fíjate más adelante en el versículo 15. Jesucristo nos da otra instrucción aquí. Dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Entonces aquí Jesucristo nos da la instrucción de que nos cuidemos de los falsos maestros. Ahora, ¿cuál es la conexión entre esto? ¿Por qué nos dijo primero de dos caminos y por qué ahora nos está diciendo que nos cuidemos de los falsos profetas? Bueno, yo creo que una explicación pues obvia es que muchas veces los falsos profetas son los que están encabezando la fila de personas que está en el camino ancho. Muchas veces los falsos profetas son los que están metiendo tristemente o haciendo que personas permanezcan en el camino ancho. Los falsos profetas son aquellos que usan la palabra de Dios, que usan el nombre de Dios, que usan el ministerio de Dios, pero lo usan para engañar a las personas. Y el peligro aquí es que si tú vives engañado bajo un falso maestro, estás en riesgo, porque muy probablemente estás tú también caminando en el camino que lleva a la perdición. El problema de los falsos maestros es que engañan a las personas, abusan a las personas y tristemente logran meter a muchos a ese camino a la perdición. Ahora, si los falsos profetas son tan peligrosos, ¿cómo le hacemos para reconocerlos? Y ahorita vamos para allá, pero quiero mencionar algo nada más. Aquí se me hace interesante esto que dice Jesucristo, que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué pasaría si tú soltaras un lobo rapaz en medio de un corral de ovejas? Una carnicería, ¿verdad? Nosotros antes teníamos gallinas. ¿Y qué pasaba si vivíamos ahí más al norte? ¿Y qué pasaba si llegaba un mapache en medio de la noche? Carnicería total, así, ni siquiera se las comían, nada más las descabezaban y así, horrible. Ahora imagínate, la imagen que está dando Jesucristo está diciendo, estos vienen disfrazados de ovejas, pero realmente son lobos rapaces. Su propósito es devorar a las ovejas. Pero es importante notar que son engañosos. Fíjate lo que dicen en 2 de Corintios 11, capítulo 13 a 15.
está hablando igual de los falsos profetas, de los falsos apóstoles. Dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces está diciendo, obviamente, si Satanás, que es el líder de los falsos profetas, si Satanás se disfraza a sí mismo como un ángel de luz, ahora imagínate a los falsos profetas, pues también ellos se van a disfrazar. También ellos se disfrazan de ovejas. Y recuerda, la razón por la que nos tenemos que cuidar de ellos es porque ellos están encabezando el camino ancho. Ellos están llevando a muchos a la perdición. Entonces, si son tan peligrosos, si son tan engañosos, ¿cómo podemos cuidarnos de ellos? ¿Cómo podemos obedecer lo que Jesucristo nos dice de cuidarnos de ellos? Pues Jesucristo nos da una prueba muy simple. Dice, por sus frutos los conocerán. Únicamente, bueno, es más fácil decirlo, ¿verdad? Pero únicamente pídele a Dios que te dé discernimiento. Pídele a Dios que te dé sabiduría. Observa, no aceptes inmediatamente todo lo que te dicen, analízalo con la Biblia, con la Escritura, pero pídele a Dios que te dé sabiduría, que te dé discernimiento y examina el fruto de esas personas. Examina lo que enseña, examina cómo vive, examina su ejemplo, su vida, su familia, todo eso. Y los frutos van a ser evidentes. A lo mejor a primera instancia va a estar medio confundido como yo y decir, a ver, ¿qué serán estos árboles? Pero eventualmente te vas a dar cuenta. Eventualmente el verdadero fruto va a salir. Ahora, existen muchas pruebas que podríamos usar para ver, como para probar el fruto de los falsos profetas. Pero ¿para qué ir tan lejos? ¿Para qué ir a otros pasajes de la Biblia cuando aquí tenemos todo el Sermón del Monte ya clarísimo? Entonces podemos aplicar el Sermón del Monte que Jesucristo acaba de enseñar y se lo podemos aplicar a los falsos maestros. Por ejemplo, les voy a dar algunas preguntas que nos podríamos hacer. No es una lista exhaustiva, únicamente son preguntas de ejemplo para ir pensando en esto. Para poder discernir el fruto de un falso profeta, puedes preguntar, ¿estos maestros son mansos, humildes, pobres en espíritu? ¿O son orgullosos? ¿Son peleoneros? ¿Son narcisistas? ¿Son egoístas? ¿Únicamente buscan exaltarse a sí mismos? ¿Verdad? Esto viene de la primera parte del Sermón del Monte, donde Jesucristo dice, bienaventurados los humildes, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces tú puedes ir por todo el Sermón del Monte y aplicar estas cosas a los falsos maestros. Te doy otro ejemplo. ¿Qué hacen ellos, los falsos profetas, con la ley de Dios y con los mandamientos de Cristo? ¿Los minimizan? ¿O los enseñan a lo mejor de una forma inflada y legalista? ¿O te enseñan todo el consejo de Dios, te enseñan la palabra de Dios? ¿Y a qué me refiero con esto? Minimizarlo, que tú vengas y dices, oye hermano, fíjate que está este problema, no se me viene un ejemplo a la mente, pero que te diga, no te preocupes, eso no es tan importante. Ya vivimos bajo la gracia, no bajo la ley, no te preocupes. Eso es minimizar, ¿verdad? Inflarlos de una forma legalista sería, la Biblia dice que no puedes, hubiera pensado en ejemplos más claros todavía, pero creo que me entienden, ¿no? El inflar un mandamiento, el enseñarlo de una forma legalista. Otra pregunta, igual todo viene del Sermón del Monte. ¿Estos falsos profetas perdonan a las personas que los ofenden? ¿Buscan la reconciliación con sus hermanos? ¿O guardan rencor? ¿Exponen a los que los ofenden? ¿Le hacen la vida miserable a una persona que vino, los confrontó sobre algo y les hacen la vida miserable? Otra pregunta, ¿viven una vida de pureza? ¿Viven una vida de pureza sexual? ¿O son lascivos? ¿Son lujuriosos? ¿Ojo alegre? ¿Infieles?
maltratan a su familia, maltratan a su esposa, a lo mejor maltratan a otras mujeres en la congregación. Otra pregunta, ¿hablan con verdad? ¿Puedes confiar en su palabra? ¿Su sí es sí y su no es no? ¿O solamente juran juramento falso? Solamente te engañan y te hacen creer que están hablando con la verdad. ¿Aman a sus enemigos y no buscan venganza? ¿O quieren que todo el daño hecho sea vengado fuertemente? ¿De qué forma y para qué practican la justicia? ¿Oran, ayunan, dan limosnas para ser vistos nada más? ¿O lo hacen por amor a Dios? ¿Lo hacen para buscar la santidad? ¿Lo hacen con un deseo genuino de agradar a Dios? ¿O nada más quieren ser vistos, quieren ser admirados? Otra pregunta, ¿cómo tratan el dinero? ¿Qué hacen con el dinero? ¿El dinero es su ídolo? ¿El dinero es su Dios? ¿O son generosos? ¿Acumulan tesoro en el cielo? ¿O son avariciosos y nada más ven el ministerio como una oportunidad para enriquecerse a sí mismos? Una pregunta más, ¿cuál es su prioridad de ellos? ¿Es el reino de Dios o es su propio reino? Estos falsos profetas normalmente, en lugar de buscar edificar el reino de Dios, nada más están tratando de edificar su propio reino, su propia marca. Hay muchas preguntas más que podríamos hacer, ¿verdad? Pero esto nada más es así, algunos ejemplos sacados de las enseñanzas de Jesucristo del Sermón del Monte. Pero con estas preguntas, con este examen, podemos empezar a darnos cuenta si una persona realmente es un verdadero maestro, es un verdadero siervo de Dios, o si nada más es una persona disfrazada de oveja que está buscando devorar y aprovecharse de las ovejas. Y recuerda, Jesucristo nos dice que nos cuidemos de ellos porque esas personas nos pueden llevar al camino de la perdición. Esas personas están llevando a muchos al camino de la perdición. Entonces debemos cuidarnos de ellos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos andar por el camino angosto, por el camino de obediencia a Jesucristo. La semana que viene vamos a seguir aplicando el Sermón del Monte de una forma más personal. A lo mejor ahorita nada más estamos diciendo, bueno, estamos juzgando a los falsos maestros. Y está bien, es importante. Pero quiero que de una vez vayamos pensando en nosotros mismos. Que estas mismas preguntas que haces tú para examinar a los falsos maestros, también te las hagas a ti para examinar tu propia vida. Que vayas esta semana y leas el Sermón del Monte completo, ya que ya casi lo terminamos, léelo completo y examina tu propia vida. A lo mejor no eres un falso profeta, no eres un falso maestro, pero a lo mejor estás engañado todavía. A lo mejor estás caminando en el camino ancho. A lo mejor estás viviendo una vida de hipocresía. A lo mejor nada más estás haciendo las cosas para impresionar a los demás. A lo mejor estás adorando al dinero en lugar de a Dios. A lo mejor no has perdonado a una persona. A lo mejor te estás vengando. Hay muchas cosas que todavía pueden ser parte, hay muchas cosas que son parte del Sermón del Monte, que debemos de cuidarnos de ese tipo de cosas para vivir en obediencia a Cristo. Y si tú examinas tu vida y te das cuenta que estás viviendo en desobediencia a Dios, que no estás viviendo en la justicia que Jesucristo ofrece, te ruego que te arrepientas. Te ruego que le pidas a Jesucristo que te perdone por tu pecado. No esperes a que el pecado te atrape más. No esperes a que estés tan metido en el pecado que ya te sea imposible salirte. Resiste al diablo y él huirá de ti. Rechaza los placeres de este mundo y sigue a Jesucristo. Salte de ese camino angosto salte del camino ancho y entra al camino angosto. Pídele a Dios que te dé su justicia, que te perdone, que te dé la vida eterna. Acepta la obra de Jesucristo. Mira a Jesucristo ahí crucificado en la cruz por ti, por tus pecados, para salvarte. Y pídele que te perdone, pídele que te salve. Entrega tu vida a Él y camina por ese camino estrecho y entra por esa puerta angosta que lleva a la vida eterna. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias por tu palabra, por esta enseñanza tan práctica que tú nos das, Señor, tan clara. Por favor, ayúdanos, Señor, a examinar honestamente en qué camino estamos. Y Señor, si aún estamos en el camino ancho, por favor, ayúdanos